Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas. Bien. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Vamos a entrar ya en materia de gestión financiera. La clase de hoy, pues, es índices de rentabilidad. Los índices de rentabilidad. Vamos a chequear el Edmodo. Si el material ya está subido, las diapositivas y el archivo a través del cual vamos a trabajar. Tienen un deber. Sí, ya vamos a ver qué se trata el deber. Lo vamos a explicar una vez finalizada la clase para que entiendan cuáles son los instrumentos que vamos a usar en el deber. Muy bien. Entonces, veamos, vamos bien, 20. Ustedes son 27 o algo así, esperemos un minuto más para que se integre el resto de chicos. Bien. Perfecto. Entonces, la clase de hoy va a estar relacionada a los índices de rentabilidad. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a perseguir esta clase? Bueno, vamos a identificar cuáles son los ratios que miden la capacidad de la empresa para generar suficientes recursos que permitan pagar sus costos, sus costes y a la vez remunerar a sus propietarios. Adicionalmente, vamos a desagregar el análisis de la rentabilidad a través del sistema DuPont para identificar el por qué esa empresa obtuvo una rentabilidad o el por qué esa empresa no obtuvo rentabilidad o fue negativa. Bien, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje? Bueno, ustedes van a poder calcular y analizar la rentabilidad de una empresa a través de algunas dimensiones. Podrán desagregar su análisis en términos de márgenes de rentabilidad, en términos de eficiencia y en términos de apalancamiento. Y a la vez estará en capacidad para la toma de decisiones de la empresa direccionadas a mejorar la rentabilidad. Eso es como resultados de aprendizaje. Bien, vamos a conceptualizar primero este término muy usado en economía. Es un término que al igual que los otros indicadores, pues, los van a tener a la mano siempre. A través de su vida profesional, siempre van a hablar de rentabilidad, siempre van a hablar de liquidez, siempre van a hablar de apalancamiento. ¿Sí? Entonces, no, una vez que ya lo han escuchado, lo han aprendido, van a tenerlo siempre que usar. Entonces, las bases teóricas tienen que estar lo suficientemente sólidas para que a través de toda su vida profesional, pues, sepan de qué están hablando al mencionar la rentabilidad, la liquidez, etc. Bien, entonces, la rentabilidad mide la efectividad con que la administración, en este caso con que ustedes como administradores o gerentes de determinada empresa, controlan los costos y los gastos y de esta manera convierten las ventas en utilidades. ¿Sí? Entonces, estos índices nos dan la respuesta de que si la empresa es capaz de generar suficientes recursos para poder pagar sus costos y a la vez remunerar a sus propietarios. Es decir, puedo cubrir mis costos, puedo cubrir mis gastos y una vez que hago eso, ¿tengo ganancias para los dueños? Bueno, si es así, somos rentables. Bien. Vamos a ver algunos indicadores de rentabilidad, empezando por el más importante, el más utilizado, que es el ROE.
¿sí? Sí, es el rendimiento sobre el capital o return of equity, el retorno del patrimonio o del capital. Este indicador me sugiere cuánto obtiene la empresa sobre su inversión de capital. En otras palabras, por cada dólar que los socios han invertido en equity, ¿cuánto obtengo de utilidad neta? ¿Sí? Eso mide el ROE. ¿Sí? Siempre se espera que este ratio sea lo más alto posible. ¿Sí? Siempre se espera que sea un ratio pues, superior o positivo en este caso, ¿sí? Pero que siempre sea pues, superior al año anterior y obviamente sea superior al promedio en el mercado de las empresas similares, ¿no? Bien, entonces nuevamente ROE mide la eh, utilidad neta que se obtiene habiendo utilizado nuestro patrimonio, nuestro equity. Perfecto. Vamos al Excel. Un ratito que este archivo, acá está. Muy bien. Vamos al archivo de Excel, aquellos que lo tengan abierto, pues. Bienvenido. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice el ROE? El ROE me dice utilidad neta dividido para equity. Vamos a calcular los valores del 2018. Utilidad neta 4.119.000 dividido para el equity 53 millones. Obtengo un ratio del 7.7%. Sí, ojo, chicos, por favor, en el examen, en los trabajos, muchos se confundieron en esto. Es algo pues que no debe suscitar confusión, ¿no? Esto es 0.07 y en porcentajes es 7.7%. ¿Sí? No es lo mismo que yo ponga, perdón, acá, 7.7. ¿Sí? Esto, en términos de porcentajes, será 770%. ¿Sí? Muy, muy distinto. Muchos se equivocaron en los trabajos con eso. Entonces, obtuve un ROE, un rendimiento sobre el patrimonio del 7.8% o de 0.077. ¿Cómo lo interpreto? Bueno, por cada dólar de equity que los accionistas han desembolsado o que la empresa ha recopilado, ha recibido, ¿sí? Ha obtenido 7 centavos de utilidad neta. Esa es la interpretación del ratio. ¿Sí? Nuevamente, 4.119.000 dividido por 53 millones es 0.07 o 7%. ¿Sí? Esto sugiere que la inversión de capital ha obtenido una rentabilidad del 7.7%. En otras palabras, cada dólar que ha sido invertido por los accionistas, ¿sí? Han generado 7.7 centavos de utilidad en ese periodo. ¿Preguntas, chicos? Bien, veamos el ROA. El ROA son los rendimientos sobre activos, similar al ROE. Pero el ROA en este caso me va a medir la capacidad que tienen los activos para generar utilidad neta, para generar beneficios netos. ¿Sí? Esa es la misión
del ROA. Entonces, nos va a indicar cuánta utilidad se generó por cada dólar de activos. Muy bien, igual que el ROE, este indicador, mientras más alto, es mejor. Mientras más alto, es mejor. Entonces, vamos al Excel. Nuevamente, ROA es igual a utilidad neta dividido por activos totales. Utilidad neta, 4.119.000, dividido por activos totales, 226 millones. 0.01%, 0.01 o 1.8%. ¿Sí? 1.8%. ¿Qué quiere decir ese 1.8%? Bueno, pues quiere decir que por cada dólar que la empresa ha invertido en sus activos, ha obtenido como rentabilidad 1.8%. En otras palabras, por cada dólar de activos que la empresa tiene, obtuvo 1.8 centavos de utilidad. Es bajo, sí. Vamos a ver el siguiente año después. Muy bien, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Margen bruto. Hasta ahora llevamos dos. Vamos a ver el margen bruto, es otro indicador. El margen bruto me permite conocer la rentabilidad de las ventas frente a los costos de venta y la capacidad que tiene la empresa para cubrir estos costos operativos y generar utilidades antes de los gastos, antes de impuestos y antes de las deducciones. ¿Sí? Mucho ojo. Entonces, este indicador lo que me va a medir es las ventas. Una vez que yo he pagado todos los costos de venta, solo los costos de venta, es decir, los costos que están directamente relacionados con el proceso, ¿sí?, de la venta, ¿sí?, con el giro del negocio. Una vez que ya he pagado todos estos costos, ¿tengo utilidad bruta? Okay. El margen bruto mide ese aspecto, ¿sí? Es decir, lo que me va a medir es, una vez que ya he pagado todos los costos, ¿cuánto tengo de venta? ¿Cuánto tengo de utilidad bruta? ¿Sí? Muy bien. Vamos al Excel. No dije la fórmula, voy a decirla. La fórmula es ventas menos costos de ventas dividido para ventas. Ventas menos costos de ventas dividido para ventas. Vamos al Excel ahora sí, que me dice margen bruto, ventas, 318 millones, menos costos de ventas, dividido para ventas. Fíjense que utilizo los paréntesis, ¿no? Porque si no, me divide antes de restar primero y no primero la resta. En este caso, la fórmula sugiere que sea primero la resta. 0.62. ¿Qué me dice ese 0.62? Lo que me dice es que la empresa obtuvo 62 centavos, ¿sí?, a través, 62 centavos de utilidad una vez que los costos de ventas fueron restados de sus ventas. O dicho de otra manera, una vez que la empresa ha pagado todos sus costos de venta, ha obtenido 62 centavos de utilidad. Eso implica que 38 centavos son absorbidos por los costos, ¿sí? Vendo $1
y pago 38 centavos de costos de venta. ¿Cuánto me queda? 62 centavos. Ese es mi margen bruto. Ratito. Esto se perdió. Acá. Muy bien. Muy bien. Vamos al margen operacional. ¿Sí? Recordemos, la utilidad operacional está influida no solo por el costo de venta, sino también por los gastos operacionales. Entiéndase, gastos de administración y gastos de venta. ¿Sí? Es decir, este margen operacional lo que me va a medir es, una vez que haya pagado de las ventas, una vez que ya pague los costos de venta, una vez que pague los gastos administrativos, una vez que pague los gastos de venta, ¿cuánto me queda de utilidad? Eso me mide el margen operacional. Mientras el margen bruto, mientras el margen operacional, perdón, se acerque más al margen bruto, quiere decir que hemos sido muy eficientes en el manejo de los gastos. Si la brecha es muy grande, significativa, quiere decir que tenemos problemas en el manejo de los gastos, estamos siendo ineficientes. Sí, ojo, aquí no me tomen en cuenta los gastos financieros. Sí, sí, no los tomen en cuenta porque teóricamente no son necesarios para que la empresa pueda operar. ¿Sí? Entonces, no los tomen en cuenta. Ojo, teóricamente no se los tomen en cuenta porque eh, se asume que no son indispensables o absolutamente necesarios para que la empresa pueda operar. Necesita obviamente deuda, necesita incurrir en deuda, pero teóricamente no se los toma en cuenta. Muy bien. Entonces, repito, este valor me va a decir cuánto gana mi empresa una vez que ya he cubierto costos, que ya he cubierto gastos de venta y que ya he cubierto gastos administrativos. Es decir, una utilidad antes de intereses e impuestos. Muy bien. A ver, esto no es. Vamos al Excel. Perfecto. ¿Qué me dice la fórmula? Ah, no la revisamos. La fórmula del margen operacional, te descuido, es igual utilidad operacional dividido para ventas. Utilidad operacional dividido para ventas. Entonces, utilidad operacional 14 millones dividido para ventas 318 millones. 0.04. Y aquí viene la pregunta. Hay la brecha que recorre entre el margen bruto y el margen operacional. ¿Es significativa? ¿Es grande o es pequeña? ¿Quién me puede responder a través del chat? Abelino, está por ahí. ¿Es pequeño? Dice Pamela. Pequeño, dice Méndez. Ojo, estamos hablando de la brecha entre el margen bruto y el margen operacional. Abelino, ¿tú qué crees? La brecha entre el margen bruto y el margen operacional es significativa. No, la verdad es pequeña, es corta. Muy bien, Bazán. Cabezas Bazán. Es significativa. Sí. Interpretémoslo de esta manera.
Por cada dólar que yo vendo, ¿sí? Entre costos de venta, gastos administrativos y gastos de venta, se me van 96 centavos. Me quedan 4 centavos. Entonces, aquí hay un problema significativo. ¿Sí? Hay un problema serio. Porque los costos de venta, ¿sí? Representan por cada dólar vendido 38 centavos. Si se fijan, ¿no? El margen bruto, 0,62. La diferencia, 38 centavos. Quiere decir que en costos de venta se me van 38. Pero entre el margen bruto y el margen operacional hay 58 centavos. Quiere decir que por cada dólar que yo, en este caso, por cada dólar que yo vendo, en gastos administrativos y gastos de venta, se me van 58 centavos, más que en los costos de venta. Eso obviamente no es recomendable. Quiere decir que en gastos se me van más que en costos. Entonces, aquí va a haber un problema. ¿Contestó Belinda? Bueno, sí dijo presente. Pero la pregunta igual la respondieron sus compañeros. Muchas gracias. Vamos al margen neto. ¿Qué es el margen neto? Es la rentabilidad neta de las ventas. ¿Sí? Es el porcentaje de ganancia medido en función de las ventas de la empresa. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué cantidad de dólares yo obtengo como beneficios netos a partir de mis ventas una vez que ya he pagado todo? Estoy aquí, pero se me está acordando el audio. Escuché bien la pregunta. Ya. Bien. Entonces, margen neto me indica cuánto obtengo de utilidad neta a partir de mis ventas una vez que he pagado todos los costos, todos los gastos, gastos financieros, inclusive otros gastos, otras deducciones, todo. Una vez que ya he pagado todo, ¿cuánto me queda? Veamos. Veamos el Excel. ¿Qué me dice el margen neto? Utilidad igual a ventas, utilidad, perdón, margen neto igual utilidad neta dividido para ventas. Profe, me comí una Tommy Mocha, no se puede conectar porque se le fue la luz y me dijo que le avise. Ya, bueno, suele estar Tommy Mocha por aquí, al menos en marketing. Es común verlo, no se preocupe. Suele pasar. Bien, entonces, margen neto igual utilidad neta dividido para ventas. Utilidad neta, 4.119.000 dividido para ventas. Un centavito. ¿Cómo interpreto esto? Si yo vendo $1, realmente me va a quedar, una vez que he pagado todo, un centavo. Sí, beneficio neto. Sí, se lo interpreta también así. O sea, beneficio, utilidad neta, una vez que ya has pagado todo, ¿cuánto te queda? Un centavo. Es decir, hago el esfuerzo por vender $1 en este periodo, en esta empresa, en este caso, para obtener apenas un centavo. Quiere decir que si yo vendo $1 entre costos, entre gastos administrativos, entre gastos de venta, entre gastos financieros, otros gastos, impuestos, participación de trabajadores, etcétera, se me van 96 centavos. Perdón, 99 centavos.
me queda apenas un centavo de dólar de rentabilidad. ¿Es bueno? No, realmente no es aconsejable, ¿no? Pero como siempre digo, hay que ver qué ocurrió en los años anteriores y qué está pasando en el mercado de la competencia para evaluarlo. Veamos en el caso del 2019, ¿qué ocurrió? El ROE, utilidad neta, ya aquí tengo muy claro que el indicador me va a salir negativo. ¿Por qué? Porque tengo una pérdida dividido para equity. ¿Sí? La pérdida con signo negativo dividido para equity menos 26%. Que me dice Dani, por cada dólar que genero en ventas obtengo un centavo de utilidad neta, ¿sí? Así es. Bueno, aquí tenemos una rentabilidad negativa del 26%. Es decir, que por cada dólar que los socios han aportado de equity, en este periodo perdimos 26 centavos. ¿Sí? No ganamos, perdimos 26 centavos. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que ha pasado del 2018 al 2019. 7.7% a menos 26%. Hay algo que ocurrió aquí. Y vamos a ver qué pasó. ROA, utilidad neta, menos 12 millones, dividido para activos totales. Ya si tengo utilidad neta negativa, es decir, tengo pérdida, los ratios van a salir negativos. Al menos el ROI y el ROA. 8 menos 8%. Quiere decir que por cada dólar de activos totales, sí, se perdieron 8 centavos. 7.6, correcto, Milena, así está redondeando Excel. Vamos a ponerlo así. Muy bien. Para ser más preciso, aquí también, si mal no me equivoco, esto es 25 y algo. Sí, 25,5. Perfecto. Vamos a ver, ¿no? Esto de los márgenes me puede ayudar mucho. Margen bruto. Ventas menos costos de ventas dividido para ventas. Miren, fíjense aquí, tengo un margen bruto de 64 centavos. Es superior al del año pasado. Quiere decir que de alguna manera mi margen bruto ha sido mejor que el año anterior, 2 centavos mejor. ¿Sí? Es decir, el comportamiento de mis costos de venta y mis ventas han sido similares, casi similares, 2 centavos de diferencia. Así que hasta aquí no hay problema. Hasta aquí veo que todo está bien. ¿Sí? El problema son que tengo ratios negativos, es decir, que tengo utilidad, tengo una pérdida. Vamos al margen operacional. Aquí ya me dice una cosa, por el lado de la venta no es el problema. Por el lado de los costos de venta tampoco es el problema. Vamos a ver el margen operacional que según don Jordan Méndez es de 1%. Veamos. Margen operacional es igual a utilidad operacional dividido para ventas. En efecto, 1%. Quiere decir que por cada dólar que yo vendo entre costos de venta y gastos de venta y gastos administrativos, se me van 99 centavos. Aquí sí la situación es crítica. ¿Sí? Se pueden notar, los costos de venta absorben 36 centavos, pero los gastos de venta y gastos administrativos absorben 63 centavos. El año pasado era 58 centavos por cada dólar vendido. Este año son 58, a ver, no, miento, 63 centavos de gastos
y de gastos de venta y gastos administrativos que son absorbidos de las ventas. ¿Sí? Entre costos y gastos se me van 99 centavos. ¿Sí? Entonces, ya aquí tengo una idea de lo que está ocurriendo. Va por el lado de los costos, va por el lado de los gastos. Perdón, va por el lado de los gastos, no de los costos, no. Los costos se han mantenido. Va por el lado de los gastos. Vamos al margen neto. ¿Qué me dice por aquí? Margen neto menos 0.04. ¿Será? Todo parece indicar que sí. Pues sí, menos 4%. Quiere decir que por cada dólar que vendo, ¿sí?, pierdo 4 centavos. Por cada dólar que vendo, pierdo 4 centavos. ¿Sí? Entonces, esto tuvo un deterioro, ¿no? ¿Sí? De 5 puntos. Pasé de una situación no tan beneficiosa de ganar 1 centavo por cada dólar vendido a perder 4 centavos por cada dólar vendido. Aquí sí, literalmente estamos trabajando a pérdida. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar el análisis DuPont para desagregar el análisis y ver en efecto por dónde está el problema. Aunque ya vimos por el análisis entre los márgenes que el problema está en los gastos. ¿Sí? No siempre es eso. Puede ser que sea la rotación de activos, puede ser que sea endeudamiento, etc. Así que vamos Profe, a... el análisis Dígame. DuPont es el que mandó investigar, el análisis DuPont es el que mandó investigar, ¿no? Sí, solo mandé a investigar el origen del nombre del análisis de DuPont. Nada más. Sí, eso es lo que vamos a ver ahorita. Lo que vamos a ver es el análisis con indicadores, con cálculos. Lo que yo mando a investigar simplemente es la historia, ¿no? ¿Por qué se llama DuPont? Obviamente ustedes ya debieron haber consultado, ¿no? Muy bien. Voy a desconectarme y vamos a conectarnos con el mismo usuario y contraseña. Bien, estamos de vuelta. Esperemos que el resto se integre. Bien, vamos 19, 20, perfecto. Poco a poco estamos incorporándonos. Muy bien. Entonces, habíamos visto que esta empresa tuvo un deterioro en su rentabilidad significativo, ¿sí? Tanto así que dejó de ser rentable, ¿sí? Si bien ya tenía una condición crítica de rentabilidad, tener un margen neto del 1%, ¿sí? Su ROE, 7%, era aceptable, ¿sí? Es decir, sus utilidades en comparación a la inversión de patrimonio, pues 7% estaba aceptable, no podemos decir que era bueno. Pero ese 7% se transformó en menos 26%. ¿Sí? Es decir, esa pequeña rentabilidad que tenía la empresa en el 2018 se convirtió en pérdida y dejó de ser rentable en este año. ¿Producto de qué? De que vendimos menos. Bueno, en términos nominales, sí, vendimos menos. De 318 a 287. Las ventas disminuyeron. Pero si yo me voy al margen bruto, donde yo comparo ventas con costos de venta, el margen tuvo un incremento. ¿Sí? Es decir, que a pesar de vender menos,
Sí, quiere decir que fui de alguna manera más eficiente manejando los costos de venta. ¿Sí? Porque aquí, en 2018, por cada dólar que vendía, ¿sí? Me quedaban 62 centavos de utilidad bruta. En el 2019 me quedan 64, en 2 centavos más. Y ahí ese margen tuvo una mejoría, tuvo un incremento. Así que por el lado de los costos de venta no es. En la disminución de las ventas tampoco, si bien un aspecto negativo, tampoco fue la causa. Si yo me voy al margen operacional, que me queda 1 centavo, identifico claramente que aquí es el problema. ¿Sí? Porque los gastos de venta y los gastos administrativos absorben 63 centavos. ¿Sí? 63 centavos. Del margen operacional al margen neto, una diferencia de 5 centavos, que probablemente se va pues entre gastos financieros, entre los impuestos y participaciones, pues la verdad no es una cifra considerable, por ahí no va el problema. El problema en este caso va por los gastos. Entonces, vamos al DuPont a explicar un poco de DuPont. ¿Sí? Un ratito que esta diapositiva se quedó ahí. Se puso lenta. Bueno. No quiere responder el ratón. Vamos a ver si la parte táctil. Vamos a ver si funciona con el ratón mejor. Bueno, vamos a hablar del DuPont. Bueno, con el análisis DuPont vamos a desagregar la medición de la rentabilidad de la empresa. Vamos a descomponerla. Si bien la estamos analizando, vamos a analizarla más aún. ¿Sí? Entonces, la utilidad o la importancia de este sistema, ¿sí?, radica en la capacidad de descomponer la rentabilidad del patrimonio en términos de márgenes de rentabilidad, eficiencia y apalancamiento. ¿Sí? Entonces, este análisis me dice que estas tres variables afectan al rendimiento sobre el patrimonio, afectan a la rentabilidad. Apalancamiento, que lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Apalancamiento. Eficiencia, quiere decir que también estoy utilizando mis recursos. Y rentabilidad sobre el activo. Muy bien, vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo medimos? El ROE va a ser igual al ROA por el multiplicador financiero. Multiplicador del apalancamiento financiero. Ahora, ya en fórmula, tenemos que utilidad neta dividido para equity es igual a ROE. Utilidad neta dividido para activos totales es igual a ROA. Y activos totales dividido para patrimonio es igual al multiplicador financiero. Pero este indicador de activos totales dividido para patrimonio también lo habíamos visto en otro ratio. ¿Dónde es? ¿Quién me puede decir dónde vimos este activos totales dividido para patrimonio? ¿Alguien que se acuerde dónde vimos esta fórmula? Activos totales dividido para patrimonio. ¿Nadie se acuerda? Activos totales dividido para patrimonio. ¿Dónde lo vimos? El apalancamiento. Exacto. Muy bien. ¿Quién contestó? Flores García. Muy bien, Flores. Así es el apalancamiento. ¿Sí? Entonces, recordemos, ¿no? El apalancamiento me dice, pues, qué tan eficiente he sido yo utilizando el equity para generar más activos. ¿Sí? Entonces, aquí en ROA, vamos al siguiente diapositiva.
Ahí está. Aquí lo hemos descompuesto por fórmulas. Entonces, el ROE va a ser igual al ROA por el multiplicador financiero. Pero este ROA lo podemos seguir descomponiendo. Y el ROA va a ser igual al margen neto por la rotación de activos. ¿Sí? Entonces, fíjense algo. Voy a medir aquí mi parte operativa, ¿sí? Mi parte operativa a través del margen neto, es decir, qué tanto yo puedo generar de utilidad a partir de mis ventas. La rotación de activos, ¿sí? Es decir, qué tan eficiente soy usando mis activos para generar más ventas. Y también voy a medir aquí qué tan eficiente soy en el uso del patrimonio y de la deuda para generar más activos. Bien, por favor, desactiven su micrófono, ya lo voy a desactivar yo mejor. Y ahí creo que lo desactivaron. Muchas gracias. Muy bien, aquí tenemos un esquema. Vamos a realizar el esquema. Vamos a calcular primero el ROA. ¿Quién se acuerda cómo calcular el ROA? ¿Quién me puede decir? Utilidad neta dividido para activos. Muy bien. Vamos a calcular primero el 2000. Utilidad para activos totales. Muy bien. El 2018 vamos a calcular. Utilidad neta dividida por activos totales. Ya lo habíamos calculado. Muy bien. El multiplicador o el apalancamiento es igual a activos totales dividido para equity, ¿cierto? ¿Se acuerdan? 4.26. ¿Qué me dice el DuPont? Que el ROE va a ser igual a la multiplicación de estos dos términos. Veamos si es cierto. 0.018 por 4.26. Exacto, es lo mismo. Entonces, el ROE va a ser igual al ROA por el multiplicador financiero. Muy bien, pero estos dos datos ya los tenía, este no. Pero, ok, vamos a analizar aquí. Tengo un ROA de 1%. Quiere decir que los activos me generan realmente 1 centavo de utilidad, casi 2 centavos de utilidad neta. Pues no es tan un indicador tan favorable, sigue siendo positivo, pero no es tan favorable. Hay que ver con los años anteriores, para eso vamos a utilizar la comparación de estos 2 años. Pero si yo veo el multiplicador, el apalancamiento es de 4.26. Es bueno. Si quiere decir que por cada dólar que yo tengo de patrimonio, he generado $4.26 de activos. Un buen apalancamiento. Entonces, ¿por qué lado es el problema? ¿Por el lado del apalancamiento o por el lado del ROA? Es por el lado del ROA. ¿Sí? Por el lado del apalancamiento, no. Y fíjense, el equity, 53 millones. Activos totales, 226. Por este lado no es el problema. ¿Sí? Voy a enfocarme en el ROA. Voy a enfocarme en el ROA. ¿Sí? Entonces, ya estoy por aquí. Muy bien. Muy bien. El ROA se descompone en rotación de activos por margen neto. Entonces, rotación de activos es igual a ventas dividido para activos totales. 1.41. Es positivo, si bien es un valor
no tan favorable sigue siendo positivo, ¿no? Pero ya sé que el problema va por este lado. Y el margen neto, calculemos. Lo que estamos haciendo es Dupont. Margen neto. Utilidad neta dividido para las ventas. Uy, ya sé que el problema es por el ROA, pero más que por la rotación de activos, es por el margen neto. ¿Sí? ¿Por qué no me enfrasco tanto en esta rotación de activos? Porque aquí me estoy dando cuenta que por cada dólar de patrimonio es generado 4.26. Por cada dólar de patrimonio es generado 4.26 de activo. Entonces, por ese lado no es tanto el problema. ¿Sí? Así que por este lado no lo considero. Me voy por este. Por cada dólar que vendo, tengo 1 centavo de utilidad neta. Veamos acá. Descompongamos el margen neto. Ventas. 318. Utilidad neta. 4.119.000. Bien, las ventas no las puedo descomponer, ¿sí? Pero la utilidad neta, sí. Vamos a ver cuál fue la ganancia bruta. La ganancia bruta, ventas, menos ventas, menos costos de venta. A ver, esto se me olvidó. Utilidad neta. Ventas menos costos de venta. Ah, ya estaba aquí, perdón. Me voy acá. Ganancia bruta iba a ver, perdón. Ganancia bruta es igual a ventas menos costos de venta. Positiva. Tengo 198 millones de ganancia bruta. Hasta aquí no veo ningún problema. Vamos a ver la ganancia operacional. Ya, ok, también. Gracias por integrarte. Vamos a ver la ganancia operacional. Es decir, esta ganancia bruta menos los gastos administrativos y de ventas. 14 millones. De 198 millones pasé a 14 millones. Quiere decir que 184 millones fueron absorbidos por los gastos. ¿Sí? Ah. $184 millones. Solo en gastos. ¿Sí? Ahí está el problema. Repetir la ganancia bruta, se me cortó el internet. Ventas menos costos de ventas. Ventas menos costos de venta. Muy bien. Bueno, entre la ganancia operacional y la utilidad neta hay aproximadamente 9 millones y algo. ¿Sí? Entre esos 9 millones tenemos impuestos, costos financieros, etc. Pero 9 millones en comparación con los 184 millones que hay aquí de diferencia son nada. El problema está por los gastos. Entonces, veamos, por el lado de la venta, ¿será el problema de la ganancia operacional? Vamos a ver, ventas, 318 millones. Se le escucha bien entrecortado. ¿Se me escucha entrecortado? A ver, voy a poner un poquito más acá. Ahí estoy mejor. Ya lo moví. Sí, ahí sí. Ya, no lo muevo entonces. Ya. Costo de venta
120. Gastos administrativos y de venta, 184 millones. El problema es el costo de venta, el problema es las ventas, no, por los gastos. 184 millones. Mucho. ¿Sí? Bueno, aquí ya sabemos que por este lado puede ser el problema, ¿no? Es muy probable. ¿Y aquí qué hacemos? Pues vamos a los libros. Sentamos, ¿sí? Con el jefe de ventas, con el director administrativo, es decir, bueno, aquí hay que ser más eficientes. Vamos al siguiente año, vamos al 2019. El ROA para el 2019 fue de menos 7%. Y el apalancamiento fue de activos dividido para equity, ¿no? Para el 2019, pero este es un ratito. Para acá, para acá. 3.34. Entonces, tengo una rentabilidad negativa. El año pasado fue positiva, este año es negativa. Vamos a descomponer qué ocurre aquí. ¿Por qué lado fue el problema? Por el lado del multiplicador del apalancamiento, el año pasado fue 4.26. Este año es 3.34. Disminuyó, en efecto, disminuyó. Pero por ahí puede pasar el problema. Cuando tengo un ROA negativo, no, por aquí no pasa el problema. Sí, pasa por el lado del ROA. Pero no obstante, vamos a ver los activos totales. En el 2019, 157 millones. Sí, hubo una disminución de activos. Sí. Así que sí influyó, pero no fue la principal característica que afectó la rentabilidad. Equity, 47 millones. También se redujo. ¿Sí? Entonces, una de las causas, no la principal, ha sido una reducción en sus activos. ¿Sí? No obstante, fíjense el apalancamiento. Por cada dólar que yo tengo en equity, que he invertido en equity, que los accionistas y los socios han desembolsado, he generado 3.34 de activo. A comparación al año pasado, ha disminuido, pero sigue siendo positivo. ¿Sí? Es una causa, no es la principal. La principal está escondida aquí, en el ROA. Vamos a ver entonces estos indicadores del ROA, porque aquí está el problema. Rotación de activos. Ya inferimos por el análisis de los márgenes que es por los gastos. Vamos a ver en este caso a comprobarlo con el DuPont. Rotación de activos. Ventas 2019 dividido para activos. 1.83. ¿Cuál fue la rotación de activos el año pasado? 1.41. Tuvo un incremento. Entonces, por el lado de los activos, si bien disminuyeron, los he utilizado mejor. He sido más eficiente en el uso de mis activos. Fíjense bien, ¿los activos disminuyeron? Sí, pero si yo analizo la rotación de activos, es mejor que el año pasado. Entonces, por el lado del activo, el uso del activo para generar más ventas, he sido eficiente. Por ahí no es el problema. Sí, por ahí no es el problema. Vamos a ver el margen neto, que lo calculamos aquí. Margen neto, menos 4%, menos 0.04. Entonces, por aquí no es el problema, por acá no es el problema, me voy por aquí, por el margen neto. ¿Sí? Porque el año pasado fue 1 centavo
el margen neto y este año es menos 4. Sigamos descomponiendo el margen neto. Ventas. 287 millones. En comparación al año pasado, que fueron 318 millones, tuvo una disminución nominal de 30 millones, aproximadamente. Por ahí puede ser el problema. Es una causa. Pero veamos la utilidad neta. Menos 12 millones. ¿Sí? Es una pérdida. Entonces, el hecho de que las ventas hayan disminuido en aproximadamente 30 millones no es la causa principal. La causa principal está por aquí, por utilidad neta. Vamos a ver. Ganancia bruta. Ventas menos costos de venta. Ventas menos costos de venta. Y es la de acá, ¿no? Ya. Ventas menos costos de venta. 183 millones. ¿Cuál fue la ganancia bruta del año pasado? 198. No es mucha la diferencia, ¿no? ¿Sí? Apenas 15 millones. Por este lado, no creo. Vamos a la ganancia operacional. En este caso, ¿dónde estoy? Acá. La ganancia operacional, de mi ganancia bruta, voy a restar los gastos del 2019. 3 millones. ¿Cuál fue mi ganancia operacional acá? 14 millones. ¿Sí? Es decir, que el problema realmente sigue siendo los gastos. Son los gastos. ¿Sí? ¿Cuánto absorbe? ¿Cuánto absorben los gastos de mi utilidad? 180 millones. Fíjense, de la ganancia bruta a la ganancia operacional, 180 millones de diferencia. ¿Sí? Es significativo. ¿Sí? Es más del 50% de lo que me corresponde a mí en ventas, ¿no? Entonces, por el lado de las ventas, ya vimos que no. ¿Afectó? Sí afectó, pero si yo tomo en cuenta la rotación de activos, he sido más eficiente usando mis activos. Por el lado del costo de venta, ¿cómo evolucionaron los costos de venta? Bajaron. Fui más eficiente en el manejo de los costos. ¿Qué pasó con los gastos? Se mantuvieron prácticamente. Bajaron 4 millones. Pero en comparación a su participación dentro de los gastos de las utilidades es significativo. Entonces, aquí está el problema. ¿Qué es lo recomendable? Sentarse, director administrativo, ¿sí? Jefe de ventas, hay que bajar los gastos, ¿sí? Porque estoy siendo eficiente en el manejo de mis activos para generar más ventas. Aquí también habría que ver el ratio de endeudamiento, los ratios de endeudamiento, aunque el multiplicador me ayuda mucho, el apalancamiento que hemos visto me ayuda mucho. Siento que el nivel de deuda no es considerable, ¿sí? Es más, si ustedes se fijan en la utilidad, en la ganancia operacional y la utilidad neta, pues hay aproximadamente 15 millones, ¿no? Quiere decir que entre impuestos, participación de trabajadores, deducciones y gastos financieros, están todo ese valor de 15 millones. La deuda, el pago de la deuda no es un problema aquí. El pago de la deuda no es un problema. ¿El problema es el manejo de activos? No, tampoco es el problema del manejo de activos. Tengo una buena rotación de activos. Tengo un buen apalancamiento. Vender, pues, en efecto vendí menos.
pero por ahí no va el problema. Los costos de venta se redujeron, el problema fueron los gastos. Debieron haberse reducido, se redujeron, pero no en la medida suficiente. ¿Qué trajo consigo esto? Una pérdida abrupta, una pérdida considerable de rentabilidad, una pérdida considerable de rentabilidad. Bien. Como análisis final, ¿no? En términos generales, la rentabilidad sobre el patrimonio de la empresa disminuyó 34 puntos porcentuales, siendo para el 2019 del menos 26%. ¿Sí? Esto debido principalmente a ineficiencia en el manejo de los gastos. ¿Sí? Esta situación se verá agravada también por una reducción del 10% en el nivel de compra. ¿Es una causa? Sí, pero no es la causa principal. Otra causa que no es principal es que los activos se hayan reducido en un 31%. No obstante, la rotación de activos fue muy buena, ¿sí? Entonces, la rotación de activos y el apalancamiento no influyeron en esta situación, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Primero, los gastos, indiscutible. Es la principal causa, ¿sí? Muy por debajo, la reducción en el nivel de ventas. Muy por debajo, ¿sí? Y muy por debajo también la reducción de los activos, ya que a pesar que se redujeron, ha sido muy eficiente en su uso, ¿no? ¿Qué se recomienda? Pues que los gastos sean revisados, ¿sí? Que la gerencia junto a los directores departamentales revisen los gastos y sean reducidos lo más pronto posible para el siguiente periodo recuperar rentabilidad. Muy bien. Preguntas, chicos. Ahora es el momento. Preguntas. No hay preguntas. Está todo claro. No lo puedo creer. Bien, vamos a explicar algo de los deberes. Más que todo voy a grabar esto un momento, ¿me permite? Muy bien. Antes de que se acabe la sesión, que ya sonó el timbre. Muy bien. Cerrar esto. Bien, voy a abrir. Esto lo deben de subir, ¿no? El taller. Eso es un taller y el deber es aparte. Vamos a abrir esta parte de aquí. Esto no es, esto es para ustedes. Yo lo compartí, pensé que lo estaba compartiendo. Esto aquí. Bien, este es el archivo del deber. ¿Sí? Este es el archivo del deber. En este deber se van a encontrar con 5 empresas que pertenecen a una actividad llamada elaboración de chocolate y productos de chocolate. ¿Sí? Esto son los estados financieros de dichas empresas, con la diferencia de que las cuentas, los valores están dispuestos de manera horizontal. ¿Sí? Esta es una opción que genera la super de compañías para descargar los estados de resultados, en este caso de las empresas manufactureras. Bien, entonces todas estas son cuentas de los estados financieros, del estado de situación y del estado de resultados. Si se fijan aquí dice activo, pasivo, ingreso, ¿no? Muy bien. Bien, son cuentas. ¿Qué deben de hacer ustedes? Deben de medir la rentabilidad y hacer un DuPont de cada empresa. ¿Sí?
Es decir, tienen que analizar la rentabilidad de 1, 2, 3, 4, 5 empresas. Y en cada empresa analizar los ratios. ¿Sí? En cada empresa analizar los ratios. Si ya hacen el DuPont, obviamente es como que hicieran los otros ratios, obviamente, están incluidos, ¿no? Bien, ¿por qué he puesto esto? Para que se puedan guiar por el número, porque si yo veo, dice activo PPA, locales PPFI, no sé qué dice ahí. Pero si yo voy aquí y veo este número, es el número de la cuenta. ¿Sí? Es el número de la cuenta. ¿De qué me sirve ese número de cuenta? Para saber a qué cuenta debo de referirme. Por ejemplo, voy a abrir este estado de resultados del Proalco. Muy bien. Aquí estoy. Perfecto, estoy en este estado de resultados y situación de Proalco. ¿Sí? Fíjense aquí algo muy importante. Este código de aquí es el que hago referencia. ¿Sí? Fíjense, todos estos números que están aquí son los códigos de las cuentas. En este sentido, lo que he puesto aquí son los códigos que ustedes deben de considerar para calcular estas cuentas de aquí. Si quieren utilizar ventas, tienen que utilizar los códigos 6001, más 6003, más 6005, más 6006. ¿Sí? ¿Cómo identifico en estas cuentas? Pues es este número de aquí. Este es 3. ¿Sí? Quiero buscar el 6001. Está por acá. ¿Sí? Este es el 6001. Entonces sumo 6001 más 6003 más 6005 y tengo el valor de las ventas. ¿Sí? Costo de venta es la sumatoria de estos valores. ¿Sí? Digo sumatoria porque yo me tomé la molestia aquí de restar, de ponerle el signo negativo a ciertas cuentas, ¿sí? Que se restan dentro del inventario, dentro del costo de venta, ¿no? Originalmente la plataforma no les da el signo negativo, ¿sí? No así aquí el PDF, porque aquí en el PDF sí les dice, por ejemplo, aquí en costos de venta, aquí, ¿sí? Aquí, si ustedes ven, sí les da un valor negativo. Acá, costos de venta. ¿Sí? 7001 es positivo, 7004 es positivo, 7007 es positivo, inventario final de bienes no producidos negativo. Aquí sí les dice, pero en esta hoja de Excel no. Yo le puse el signo negativo para que ustedes al momento de hacer la cuenta hagan una autosuma y se resta automáticamente. Bien. Esta celda de acá, 7.999, el código es el total de gastos, los activos totales la encontrarán con este código, la utilidad neta la encontrarán con este código y el equity lo encontrarán con este código, para facilitarles un poquito el trabajo, ¿no? Muy bien, entonces aquí irán calculando margen bruto, margen operacional, margen neto, ¿sí? Rotación de activos, multiplicador financiero, ROA, ROE. ¿Sí? Si se acuerdan del DuPont, ya saben que no van a calcular otra vez el ROA. Aquí pueden multiplicar esto, el margen neto por la rotación de activos, y para calcular el ROE, multiplican el multiplicador por el ROA, si no tienen que calcular estos tres últimos. Principalmente estos 4 de acá, ¿no? Y realmente tendrán que calcular 1, 2, 3, 4 veces
que van a poder hacer calcular esta línea y lo bajan y ya automáticamente les calculará para todo. Así que es un trabajo bastante rápido. ¿Preguntas? Preguntas, chicos. Profe, para cada empresa, Un análisis. Ajá, el análisis. Sí, Ok. cada empresa. O sea, en cada empresa debes analizar todos los indicadores que hemos visto. No es necesario que hagan el esquema que yo hice acá del DuPont. Yo lo hice así para explicarlo mejor, pero eso no es necesario que lo hagan. ¿Sí? Simplemente aquí está el DuPont. ¿Sí lo ven? Aquí está el DuPont. Lo calculan aquí y aquí en cada celda ponen análisis. ¿Ya? Hasta el formato le doy. Análisis. Aquí va un análisis, otro análisis, otro análisis, otro análisis y otro análisis. Van a encontrar respuestas diversas aquí. Muy interesante va a estar. Y rápido, la verdad. Más se van a tardar en el análisis. El cálculo ya están las cuentas que deben de tomar en consideración y a la vez en Excel bajan, arrastran la fórmula. El análisis, como ustedes vieron en los deberes, eso es lo que más considero yo. Preguntas, chicos, antes de despedirnos. Por ahora. Muy bien. Entonces, yo les modifico. A ver, ustedes no fue al otro curso. Les había modificado algo. En fin, bueno, chicos, les agradezco mucho. Que estén muy bien. Por favor, cuídense mucho y les deseo mucho éxito. Bendiciones. Cuídense. Chao, chicos. Gracias, profe. Hasta mañana. Profe, gracias. Hasta mañana. Hasta la próxima clase.